perdido. ¡Perdido! Ah, gracias, ahora ya no va a estar perdido. Órale, allá está el norte. Allá está el este, allá al sur. A few moments later. Muy bien, mira. Funciona, funciona. Ay, es que... Ahí está. Es sensible a... Esta caguama es retornable. Ahí está, ¿ves? Funciona, nada más que estamos en un terreno inestable, pues las brújulas se vuelven loquitas. ¿No es retornable con este, no? inclinación, ¿verdad? Ahí está. Saluden, hagan así. Buenas. Vamos a presentar el proyecto de la brújula. A grandes rasgos, este proyecto consistió en utilizar un Arduino, un magnetómetro de tipo QMC5883P, que por cierto nos estafaron porque ese no era el producto original, el chip dice otra cosa. Ahí pueden ver en el video cómo la brújula del iPhone no sirvió. Nuestra brújula sí sirvió, en cambio, prevaleció. Y bueno, retomando, el proyecto consiste en un Arduino controlando un magnetómetro de tipo QMC5883L, digo P, y brújula así. una pantalla TFT. Como pueden ver, quedó bastante bien y la verdad, este proyecto valió la pena. A continuación les explicamos otros detalles, aparte de que es un proyecto portátil y una batería. En esta parte del proyecto no tiene batería, pero luego se la incorporamos. Buenos días compañeros, hoy voy a hablarles sobre el funcionamiento físico del sensor HMC883L, que es un magnetómetro MEMS utilizado para detectar campos magnéticos en 3 ejes. Primero que nada, un magnetómetro es un dispositivo capaz de medir la intensidad y dirección de un campo magnético, pues en este caso es el HMC883L, porque se usa mucho en drones, robots, teléfonos celulares y sistemas de navegación, porque funciona como una brújula digital. Este sensor puede detectar el campo magnético terrestre en los ejes X, Y y Z. El eje X representa el izquierda y derecha, el eje Y delante y atrás, el eje Z arriba y abajo, y gracias a esto el dispositivo puede identificar hacia dónde está orientado un objeto en un espacio. Ahora vamos a hablar físicamente del sensor. Dentro del encapsulado existen componentes microscópicos fabricados sobre una oblea de silicio, utilizando procesos similares a los que se usan para fabricar procesadores. Dentro del HMC883L podemos encontrar capas de material magnetoresistivo, microconductores metálicos, bobinas diminutas de calibración, circuitos amplificadores, filtros electrónicos y un chip de silicio MEMS. La parte más importante de todo esto es el material magnetoresistivo, porque este material tiene la propiedad de cambiar ligeramente su resistencia eléctrica cuando se encuentra bajo la presencia de un campo magnético. Mientras tanto, vamos a ir explicando sobre el funcionamiento físico. Cuando un campo magnético entra al sensor, los dominios magnéticos internos del material comienzan a alinearse parcialmente con este campo. Al suceder esto, la trayectoria de los electrones dentro del material cambia ligeramente. Como consecuencia, también cambia un poco la resistencia eléctrica. Aunque ese cambio es muy pequeño, el circuito interno del sensor es capaz de detectarlo utilizando amplificadores y filtros eléctricos. Después, esa variación se convierte en señales digitales que pueden ser interpretadas por un microcontrolador como Arduino o cualquier otro sistema electrónico. Algo importante es que el sensor tiene estructuras colocadas en diferentes orientaciones para medir cada eje por separado, así que puede detectar cambios magnéticos desde distintas direcciones y calcular la orientación exacta del dispositivo. Buenos días, yo voy a hablar sobre vamos a hablar sobre las pantallas TFT, su funcionamiento, características y algunas de sus aplicaciones en electrónica y la tecnología actual.
Una pantalla TFT, ¿qué significa? Thin Film Transistor, es un tipo de pantalla LCD. Su principal característica es que utiliza transistores para controlar cada píxel de manera individual. Gracias a eso ofrece una mejor calidad de imagen, colores más definidos y una respuesta más rápida en comparación con otras pantallas LCD tradicionales. Entre las características principales de la pantalla TFT destacan alta resolución y buena calidad de imagen, colores vivos y mejor contraste, bajo consumo de energía, respuestas rápidas al mostrar imágenes o movimientos y ángulos de visión más amplios. Estas características hacen que las pantallas TFT sean muy utilizadas en dispositivos modernos. En aplicaciones, las pantallas TFT tienen muchas aplicaciones en diferentes áreas, por ejemplo, en dispositivos electrónicos como teléfonos, tablets y pantallas de Arduino, en instrumentos industriales para monitoreo y control, en sistemas de automatización, en proyectos de electrónica y robótica y también en equipos médicos. Son muy populares porque permiten mostrar información de manera clara y visual. ¿Cómo funciona? El funcionamiento de una pantalla TFT se basa en el control individual de cada píxel mediante transistores. La pantalla está formada por varias capas como polarizadores, cristal líquido, filtros de color y una luz de fondo de backlight. Los transistores regulan el paso de corriente eléctrica en cada píxel, permitiendo generar imágenes nítidas y con colores precisos. Y en conclusión, las pantallas TFT destacan por su calidad de imagen y eficiencia y versatilidad. Gracias a sus características y facilidades de uso, son unas excelentes opciones para múltiples aplicaciones tecnológicas y proyectos electrónicos. Primero vamos a hablar de las conexiones y de la preparación física del proyecto. Primero conectamos 8 cables del display hacia el Arduino y del sensor hacia el Arduino. Con respecto al display, fue el SDA que se conectó al D11 del Arduino, el SCK al D13, el AO al D9, el reset al D8, el CS al D10, y conectamos VCC a 5 voltios, LED a 5 voltios y el ground pues a ground. Por el otro lado conectamos el sensor hacia el Arduino con el VCC a 3.3 voltios, el ground a ground, el SCL a A4 y el SDA al A5 en las entradas analógicas del Arduino. También utilizamos un power bank, que es una batería para hacerlo independiente, así inalámbrico. Se conecta al Arduino con un cable USB tipo B. Bueno, usamos para fabricar el proyecto. También usamos una caja para el proyecto de 2x4 pulgadas, un Arduino Uno, la pantalla TFT de 1.8 pulgadas en touchscreen, el power bank de 5 volts a 3 amperes máximo, el sensor magnetrómetro. En este caso es HMC 5883P. Nos dimos cuenta al hacer pruebas que las librerías para el HMC no funcionan. Tuvimos que hacer una lectura de la dirección I2C para identificar el sensor. Pues físicamente el sensor decía que era otro y tuvimos que buscar la librería. Al identificar el sensor logramos echarlo a andar. También hicimos las adaptaciones a la caja con un router para hacer la abertura donde va el display y la salida a la conexión hacia el Arduino. También con un cautín y una lija para enderezar los bordes. Pegamos el Arduino a la caja con silicón caliente y la batería también lo pegamos por fuera a la caja. Eso fue el trabajo manual del proyecto y pues nos quedó práctico, ya que el tamaño es muy, muy pequeño y maniobrable. Cuando hablamos de programar un sistema, hablamos principalmente de programar el controlador, pues es el que controla todas las piezas del sistema, como en este caso, por ejemplo, el sensor magnetómetro y la pantalla. En este caso, el proyecto se dividió en 2 programas.
El primero es un programa hecho para Arduino Uno y se encarga de la calibración e impresión de los datos en formato CSV, que significa valores separados por coma. Este formato no es necesario, pero es muy conveniente para hacer que los datos de salida de un programa puedan ser leídos en otro programa, en caso de necesitar otro lenguaje de programación, por ejemplo, u otro entorno. Y es justamente lo que hace el segundo programa, que está hecho en Python. El primer programa también se encarga de echar a andar la pantalla, que bueno, es otro cantar. Ahorita vamos a entrar un poco en detalle sobre cómo funciona la pantalla a nivel programación, software. Y el segundo programa, que está hecho en Python, lee los datos CSV del Arduino Uno, del controlador, para así poder graficar el campo magnético en el plano XY, así como su gráfica de ángulo contratiempo. Cuando se programa, lo ideal es primero, aparte de declarar las librerías o mejor dicho bibliotecas a usar, también es importante declarar todas las variables a usar para así tener un orden lógico y saber de qué disponer al momento de dar mantenimiento o expandir el código. Pero bueno, en este caso, debido a lo accidentado que está nuestra agenda, se prefirió un enfoque más práctico. Así declaramos variables y funciones sobre la marcha en el código. Abordaremos primero el programa en Arduino, que es el más importante, pues es el que echa a andar casi todo. El de Python es para algunas gráficas y ya. Bueno, el programa en Arduino incluye 4 librerías. La SPI.h y TFT.h son las librerías que controlan la pantalla. TFT, como describió mi compañero, se refiere a la pantalla, y el SPI es todo un circuito que tanto simplifica en el cableado como también incorpora otras funciones que no usamos. Bueno, ya venía incluida en la pantalla, así que pues la usamos de todos modos. La tercera librería es la del sensor, la que se nos complicó un poco hallar, que es de Adafruit QMS 5883P.h. Y por último se incluye una librería de matemáticas, que bueno, se va a hacer un poco de matemáticas debido a que vamos a graficar vectores, ¿no? También es necesario definir los pines. En este caso, aquí se definen los pines de la pantalla. Como describió ya mi compañero Javier, ya explicó esa parte en la sección anterior. Aquí simplemente se declara los puertos. Y también en esta declaración de pines, los pines del sensor están implícitos en el comando 47, Adafruit, QMC 5883P, QMC semicolon. Para que la brújula funcione correctamente, necesita ser calibrada. La calibración es básicamente un ajuste de las medidas del sensor para que se comporten conforme a una referencia ideal. En este caso, la referencia ideal es el campo magnético de la Tierra. Pero en la vida real no solamente existe el campo magnético del planeta en sí, sino que también hay objetos alrededor de nosotros que generan un campo magnético, ya sea corrientes eléctricas, ya sea constructos que tienen su propio campo magnético permanente, etcétera. También la declinación influye, pero eso es por razones geométricas. Así, la calibración se divide en 3 tipos de parámetros a obtener. El primero de esos parámetros es el llamado hard iron, del inglés literalmente hierro duro. Este tipo de alteración en la medición del magnetómetro se debe a constructos que están muy cerca del sensor y alteran el campo magnético de manera permanente. En este caso, por ejemplo, los circuitos eléctricos que están alrededor del MEMS, pues hay algunos que, por ejemplo, tienen bobinas o corrientes eléctricas que también generan campo magnético de manera inherente. Alteran el campo magnético, y este tipo de ajuste lo único que hace es, en las lecturas, ajusta el centro del campo magnético que se mide. El campo magnético idealmente genera una esfera alrededor del sensor.
Pero en este caso, debido a imperfecciones o a alteraciones alrededor que ya describimos, en realidad se genera más bien un elipsoide, o ni siquiera eso, se genera una figura geométrica tridimensional más bien deforme. Y es por eso que se utiliza la calibración, para hacer en teoría una esfera perfecta. En el caso de Hard Iron, lo único que se hace es mover ese centro que está alterado por los campos magnéticos permanentes para ubicarlo de nuevo en el centro de la figura. Por otro lado, el segundo parámetro de calibración es llamado Soft Iron, en contraposición al anterior, hierro suave. En este caso, el hierro suave se refiere a campos magnéticos de materiales que pueden ser variables alrededor del sensor. Conforme nos vamos moviendo con la brújula, el sensor va siendo alterado por campos magnéticos de lo que hay alrededor, que puede cambiar. Por ejemplo, si estás en una habitación con un techo de lámina, o si hay lavadoras trabajando, motores eléctricos, computadoras, etc. Todos estos elementos que no son permanentes pero que pueden estar presentes distorsionan el campo magnético medido. Y estos, en vez de alterar el centro de la medición como el Hard Iron, estos lo que hacen es deformar el campo magnético que se mide, lo que sería el vector B. Así, el Soft Iron vendría siendo un factor de escala del vector campo magnético B, y el Hard Iron vendría siendo un desplazamiento permanente del campo magnético. Así, se puede decir que el Hard Iron sería una alteración a la exactitud de la medición, y el Soft Iron una variación de la precisión. Ajustando estos dos valores se puede tener una lectura más exacta y más precisa del campo magnético terrestre. El tercer y último parámetro de calibración es la declinación magnética, y esta tiene que ver completamente con la ubicación que tenemos en el planeta, debido a que en cada punto de la superficie del planeta el campo magnético puede variar, debido a que pues este tampoco es uniforme y perfecto, tiene variaciones. La Tierra no es perfectamente esférica, sino que tiene deformaciones, y dependiendo de la altura y de la ubicación, pues el campo magnético cambia. En el caso de Hermosillo, la declinación es de aproximadamente 8.75 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que el norte magnético difiere esta cantidad de grados respecto al norte real, el norte que apunta al polo norte. También se sabe que el campo magnético de la Tierra va cambiando, va girando, más bien cambiando en orientación con el pasar de los años. Pues el núcleo de la Tierra, que es ferromagnético, va moviéndose, y así se comporta como un imán gigante que va moviéndose, girando dentro de la Tierra. Cabe decir que al ajuste del Hard Iron también se le conoce como offset, pues es un desplazamiento inherente a la estructura del sensor que debe ser considerada. Es un desplazamiento del centro de medición prácticamente. Entrando en detalles con la programación detrás de la calibración, la estrategia por la que se optó fue basarse en una elipsoide abstracta, que representa simplificadamente el campo magnético deformado, y así obtener tanto el centro como los factores de escala para transformar el campo pseudoelíptico a uno esférico ideal, perfecto, con un radio igual al promedio de los semiejes en las tres dimensiones de la elipsoide, y el centro de la elipsoide desplazado al origen. Para generar esta elipsoide, se genera un conjunto de datos del vector B campo magnético, en sus tres componentes X, Y, Z, con mediciones en todas las direcciones posibles, y aquí la clave. Se toman tanto el dato máximo en cada dimensión como el mínimo en este conjunto de datos, y se define el centro como el promedio del mínimo y el máximo, que vendría siendo el punto medio geométrico entre estos dos puntos. Y por otro lado, con el Soft Iron se toman los semiejes de la elipsoide como la mitad de la distancia entre el mínimo y el máximo. Así es como se establece tanto las coordenadas del centro como el tamaño de los semiejes. En el programa se genera un menú contextual en la línea de comando para entrar en modo read, o sea, el modo de uso, o bien en modo calibración. La librería de Adafruit ya tiene funciones incorporadas para leer y transformar de bits a gausses. Esos datos en coordenadas cartesianas se ingresan como input
en la función fetchSample, la que procesa el conjunto de datos de calibración y te entrega el mínimo y el máximo para X, Y, Z. Con estos dos datos, en la función computeCall se obtiene el centro, o sea, el hard iron, y los semiejes del elipsoide, o sea, el soft iron, modelando así el campo magnético. A su vez, se obtiene el radio promedio del campo magnético ideal esférico como el promedio de los semiejes, así obteniendo los factores de escala por dimensión como la proporción entre el radio promedio ideal y los semiejes. Aquí hice un ejemplo con datos inventados. Aplicando la fórmula de las coordenadas calibradas, conseguí ajustar los puntos a una circunferencia trasladada al origen. Aunque no muy preciso, pues conserva la deformación de las desviaciones de la medición. Consigue aún así aproximarse a un campo magnético ideal, o sea, el de la Tierra misma. Así, con una traslación y un escalamiento de la salida de los datos del sensor, se obtienen los datos calibrados, o también podemos llamarles datos limpios. En este caso, lo apliqué en una función tanto para calcular como para imprimir los datos limpios, que se llama Apply and Print. Es importante primero aplicar la corrección de traslación del centro hard iron, pues esta se basa en la escala real que estamos readaptando. Si se aplica primero el escalamiento, se debería en teoría escalar también el vector asociado al centro de la elipsoide. Algebraicamente esto sería aplicar la distribución algebraica del soft iron al centro desplazado, que es una resta. Los parámetros de calibración se guardan en vectores que luego se procesan y se imprimen en pantalla con un formato de declaración de variables para C++. Este conjunto de datos se pega en el propio código y se usan como constantes para el modo read. Estos parámetros corresponden a una ubicación específica, por lo que es importante calibrar el sensor para el tipo de ambiente y hacerlo antes de usarlo. En teoría se puede automatizar la calibración para mejorar su autonomía. Pero bueno, ahí nos tendríamos que poner creativos. En mi caso, yo creo, una idea que yo tengo es utilizar un magnetómetro esclavo que se encargue de muestrear en todas direcciones de manera pasiva y así calibrar constantemente. Y por otro lado, utilizar un magnetómetro de uso, un magnetómetro maestro, digamos, para nosotros utilizarlo en navegación. No sé, es solamente una idea. No estoy con hombres aquí, la neta. Ok, ya estás grabando. Quiero un hombre, Javi. No. ¿Grabas aquí? Con puro puto estoy. Ahora graba a mí. Bueno, a esta madre. ¿Qué? No parece nada, güey. ¿Qué dijo? Se ve blanca la pantalla, pues. No parece nada porque lo estoy calibrando, lo voy a explicar yo. Ahí viene, güey. ¿Por qué te enojas, güey? Se enoja Mira este vato que tenía en el Kia, güey, trae un Kia del año. Es cierto. No gastan gasolina, San güey. Pedro, güey. No gastan Te gasolina. va a su cobrar, madre. te va a cobrar la gasolina. Hasta 20 kilómetros. Dice. No gasta gasolina esa chingadera, Pues güey. ¿cómo dice esa madre? ¿Por qué? Ah, la ¿Cuánto? virga. 800 bolas le dan. How much? Ojalá me gane. How much? A lo de la mina le dan como Te va a 800 cobrar bolas. con güey. besos. Si son ingenieros, comadre. Eso sí, llegan. yo cobro con eso. Sí, pago. Deben de tener unos burros mañana todos. ¿Grabo para acá? Esta me de unos burros. Te dije en la escuela. ¿Qué dije buena apuesta? Vamos por ello, porque Graba, amigo. no, estoy luego grabando. Toreto y dos Toretos. Dos toretos. Si te lo chingas tú, güey. ¿Y qué tiene? 3 veces no conen. Y ahora sí que no es la bebida, porque se hizo pendejo la pasada. Bueno, eso sería todo en el tema de la calibración y el offset. Ahora pasemos a hablar a grandes rasgos sobre la programación de la pantalla. La librería TFT y SPI se encargan de dibujar en pantalla, es decir, decidir qué píxel prende y con qué colores. Lo hace con un plano cartesiano, el primer cuadrante específicamente, y de 128 por 160 píxeles. En el código se declaran primero los parámetros de construcción más importantes, como el centro de la pantalla en coordenadas cartesianas, longitudes de ciertos elementos como la aguja y los radios del círculo de la brújula. También el ancho de la aguja, por cierto. Lo que hace la magia son las funciones que construyen los elementos. La más importante es la que dibuja puntos en una circunferencia, con guía en la dirección del vector campo, que ya hemos estado trabajando anteriormente. Y esta dirección se define como funciones Px y Py. Con el ángulo del vector campo magnético
Se calculan sus componentes CY y CX con un arco tangente y se aplica una transformación de coordenadas polares. Pues tenemos ángulo y también tenemos longitud de aguja. Entonces estos parámetros los podemos utilizar para obtener así las coordenadas cartesianas para la pantalla que exige. Pues la pantalla así las entiende como coordenadas cartesianas precisamente. Así podemos dibujar concéntricamente alrededor del centro de nuestra abstracta brújula, considerando solamente el radio y el ángulo. Luego tenemos funciones que rasterizan triángulos y círculos con área, como FieldTree y FieldCirc. Pues la librería TFT o SPI no tienen funciones nativas para hacer esto. Simplemente dibujan contornos, no dibujan figuras rellenas, por decirlo de alguna forma. Hay otra función creada que dibuja la aguja con las dos funciones anteriores que se describieron y con guía en la primera. Se actualiza su dirección con PX y PY. También se necesita dibujar todos los elementos estáticos de fondo, como la rosa de los vientos, el encabezado brújula y el ángulo de orientación en grados, cuyo cero está fijado en el norte, en sentido horario conforme aumenta. Esta función drawFace se invoca en el setup, es decir, el estado inicial del programa. En el setup del programa también se invocan las funciones de modo y registro de la librería Adafruit del sensor para ponerlo a trabajar desde el controlador. Finalmente, se integran el resto de las funciones elementales de pantalla para hacer la renderización continua en la función updateNeedle. Dibuja aguja, borra, rellena el espacio vacío que la aguja dejó con el fondo y vuelve a dibujar en un ciclo, también actualizando el número de grados de orientación debajo de la brújula en pantalla. Con todas las funciones para el sensor, para la pantalla y con los parámetros de calibración, se puede definir el ciclo de control en una función loop. Se establece la frecuencia de trabajo, en nuestro caso decidimos dejarla en 10 Hz, o el programa como lo entiende, con periodo, sería 100 milisegundos y utiliza la función nativa millis, para hacer eso. También se invoca la función getGaussField para recibir las coordenadas del vector campo en Gauss, o lo que podríamos llamar datos sucios o datos crudos. Se limpian con el offset y factores de calibración. Se define el ángulo del vector B con las componentes XY calibradas. A este ángulo se le llama heading, que es rumbo en inglés. Se mantiene el ángulo en el dominio que es de 0 a 360 grados con unas condicionales if, y se usa la función de movimiento de la aguja updateNeedle con el ángulo heading como argumento. Así sería el funcionamiento de la brújula con lujo de detalle. Como puente entre Arduino y el programa de las gráficas en Python, se optó por imprimir las coordenadas tanto en pantalla, o sea en el monitor serial del Arduino, como en formato .csv sin almacenar. Para usar el programa en Python se debe primero cerrar el Arduino IDE para evitar interferencia con el puerto de comunicación en uso de la PC y entonces ejecutar el archivo escrito en Python. El segundo programa utiliza algunas librerías para leer los hilos de datos que recibirá del Arduino, matemáticas para calcular los vectores representados con puntos en pantalla, procesamiento de datos, entre otras cosas. Vale destacar Matplotlib, la sublibrería TKAG, que sería Tkinter Anti-Grain Geometry, así como Pyplot y Animation, pues con eso dibujaremos las gráficas en el front-end. Al igual que con el programa anterior, se definen todas las funciones elementales al inicio y al final se integran en la estructura principal, que sería el objeto main. Primero se definen las funciones FindPort y OpenSerial. El primero busca el puerto de comunicación serial en el que esté el controlador y el segundo se conecta a este puerto con ciertos baudios. Los baudios, por cierto, es la unidad de medida que sería equivalente a bits por segundo. La segunda función sería ReaderRead. Usa la variable de salida de OpenSerial para ordenar los datos que serían CX y CY en este caso. CZ no se utilizaría, pues simplemente se está midiendo el campo en este plano XY, según el formato esperado que es CSV, Separated Values. Así los guardan variables propias del programa para trabajar con ellas. Sería un conjunto de funciones más bien,
que serían todas las de Matplotlib encargadas de plotear, de hacer la animación de movimiento, etcétera, las que se muestran en pantalla. Se dibuja una ventana con TextInter y se dibujan los ejes, marcos, títulos y leyendas con Pyplot, y se dibuja la gráfica actualizada y animada con Animation. Y por último, el último objeto, bueno, las anteriores eran funciones, este es un objeto, el objeto main, que organiza todos los pasos en un orden. Aplica las funciones en un cierto orden desde que se ejecuta el programa hasta que se cierra. Así se concluye el proyecto y el video. Esperemos que haya sido de su agrado y le pueda ser útil. Saludos.